En la literatura, el arquetipo del mentor ha sido representado en innumerables historias como una figura sabia y guía para el protagonista. El arquetipo del mentor es un elemento icónico y recurrente en la literatura y el cine. Esta figura desempeña un papel crucial en la narrativa, guiando y apoyando al protagonista en su viaje hacia la transformación y el crecimiento personal. El mentor se caracteriza por su sabiduría y experiencia acumulada a lo largo de los años. Es aquel que posee un conocimiento profundo y guía al protagonista a través de sus enseñanzas y consejos. Gandalf, en El Señor de los Anillos, se convierte en un faro de sabiduría, guía y apoyo emocional, desempeñando un papel vital en la lucha contra las fuerzas oscuras de Sauron. Como miembro de los Maiar, una raza de seres espirituales, Gandalf tiene conocimientos profundos sobre la historia, los secretos de la magia y la naturaleza de los enemigos que enfrentan. Su papel como mentor radica en compartir esta sabiduría con aquellos a quienes guía, ayudándoles a comprender los desafíos que enfrentan y brindando consejos valiosos en momentos críticos. Obi-Wan Kenobi en Star Wars como aprendiz de Qui-Gon Jinn y posteriormente como maestro de Anakin Skywalker y Luke Skywalker transmite las enseñanzas y principios Jedi a sus discípulos. Su experiencia como defensor de la paz y la justicia galáctica le brinda una perspectiva única sobre el equilibrio y el propósito de la fuerza. Estos mentores a menudo representan la voz de la razón y la guía moral en la historia. Uno de los roles clave del mentor es proporcionar al protagonista las herramientas y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que le esperan. A menudo el mentor entrena al héroe en el dominio de su arte, ya sea el combate, la magia o el liderazgo. A través de este entrenamiento, el mentor capacita al protagonista para enfrentar los obstáculos y superar sus propias limitaciones. El mentor también transmite valores y enseñanzas importantes. A través de sus palabras y acciones, instila principios éticos y morales en el protagonista, ayudándole a diferenciar el bien del mal y a tomar decisiones acertadas. Estas decisiones a menudo se convierten en guías para el protagonista a lo largo de su viaje. La dinámica entre el mentor y el protagonista se caracteriza por una relación de confianza y respeto. Aunque el mentor posee un conocimiento superior, el protagonista también tiene un papel activo en su propio crecimiento. Esta relación evoluciona a medida que el protagonista aprende, desafía las enseñanzas del mentor y se convierte en un individuo autónomo. A través de su representación podemos encontrar inspiración y orientación en nuestras propias vidas. Sin embargo, a medida que evoluciona la narrativa contemporánea, hemos presenciado una desmitificación gradual de este arquetipo de personaje. En la saga de Harry Potter, uno de los personajes más emblemáticos es Albus Dumbledore, el director de Hogwarts y mentor de Harry Potter. A lo largo de la serie, Dumbledore evoluciona más allá del estereotipo del mentor infalible, convirtiéndose en un personaje multidimensional que encarna tanto la sabiduría como las contradicciones humanas. En este capítulo examinaremos cómo la desmitificación del mentor ha enriquecido las narrativas y ha desafiado las convenciones tradicionales aplicado al personaje de Albus Dumbledore. ¿Era Dumbledore una buena persona? ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué traumas psicológicos hay detrás de uno de los magos más grandes de todos los tiempos? Mi nombre es Rogelio Castillo, sean bienvenidos, que esto va a comenzar. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore nació en 1881 de Percival y Kendra Dumbledore, residiendo en el Valle de Godric, el lugar ancestral de Godric Gryffindor, donde la familia Potter más tarde viviría y también moriría. Considerado como uno de los magos más grandes y poderosos de la historia, Dumbledore era conocido por su distintiva barba blanca y larga, anteojos de media luna y actitud caprichosa. Cuando los lectores lo conocemos por primera vez, bromea sobre cicatrices auspiciosas y ofrece caramelos de limón como un abuelo bondadoso. Y a lo largo de la relación de Harry con su profesor y mentor, Dumbledore a menudo puede ser inescrutable, divertido e intencionalmente vago. Sin embargo, al final de Harry Potter y el misterio del príncipe, la relación de Harry con Dumbledore se interrumpe inesperadamente cuando muere a manos de Severus Snape, mientras Harry observa, impotente. Aunque hay más en juego de lo que se da cuenta en ese momento, Harry se horroriza al ver una de sus únicas figuras paternas caer y morir en junio de 1997, lo que haría que Dumbledore tuviera 116 años cuando muriera. Aparte de una enfermedad terminal causada por un anillo mágico, Dumbledore parecía gozar de buena salud durante el resto de la serie.
por lo que incluso a esa edad avanzada es fácil suponer que podría haber vivido aún más de lo contrario. El elemento más controvertido de la juventud de Dumbledore es sin duda su estrecha amistad personal con Gellert Grindelwald, el mago oscuro antecesor a Voldemort. Una historia que Harry y el público solo descubrimos durante las Reliquias de la Muerte. Después de la muerte de Dumbledore, la tóxica reportera Rita Skeeter publica un libro revelador sobre su vida y mentiras de Albus Dumbledore. Y aunque ella se toma algunas libertades cuando se trata de Dumbledore, él realmente era amigo de Grindelwald, un hecho que muchos no sabían y que arrojaba un rayo de luz negativa sobre la vida y el legado de Dumbledore. A raíz del fallecimiento de Dumbledore, se ha escrito mucho sobre el venerado mago, incluso un conmovedor obituario personal escrito por su compañero de clase de Hogwarts y viejo amigo, Elphias Dodge, para el periódico mágico El Profeta. En él señala que Dumbledore planeaba viajar por el mundo junto a Elphias después de su graduación, pero la muerte de la madre de Dumbledore, Kendra, detuvo esos planes. Junto a su hermano Aberforth, Dumbledore se quedó a cargo de su hermana menor Ariana, quien sufrió abuso infantil a manos de niños pequeños que causaron que reprimiera su magia y que, en momentos puntuales, la magia brotara de ella al azar, sin control. Un fenómeno que en las obras posteriores de Rowling sería conocido como Obscurus. Desafortunadamente, estos arrebatos eran muy peligrosos, y cuando Kendra se quedó sola con su hija después de que su esposo Percival fuera a prisión por atacar a los abusadores de Ariana, lo que los llevaría a mudarse al Valle de Godric, posteriormente, ella fue víctima de la magia fuera de lugar de Ariana. Ella fue asesinada accidentalmente por su propia hija, dejando a sus dos hijos mayores a cargo de una niña dulce, pero inadvertidamente peligrosa, sin darse cuenta de su propio poder. Sin embargo, mantener oculta a Ariana generó rumores desagradables sobre la familia Dumbledore. Incluso creyeron que Ariana era una Squib. Cuando Grindelwald se mudó al Valle de Godric, cuando era adolescente, para vivir con su tía Bathilda Bagshot, la famosa historiadora de la magia, él y Dumbledore entablaron una rápida amistad, tramando maneras de mejorar el mundo mágico. Sin embargo, cuando Aberforth chocó con Grindelwald y trató de entorpecer sus planes, pues no podía creer la poca consideración de Albus hacia su propia familia, Grindelwald lanzó la maldición Cruciatus sobre el primero, lo que comenzó una batalla entre los tres magos. Mientras se batían en duelo, Ariana se metió en medio de la pelea solo para ser asesinada por un hechizo perdido. Nunca se supo qué hechizo fue el que dio fin a la vida de la pequeña Ariana. Sin embargo, Dumbledore estaba seguro de que ese hechizo había salido de su varita, una idea que lo torturó por dentro hasta el final de sus días. El complejo de Edipo es una teoría psicoanalítica que describe el conflicto emocional que experimentan los niños durante su desarrollo, especialmente en relación con sus padres. Según Freud, los niños desarrollan deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. Estos deseos y rivalidades pueden tener un impacto duradero en la psicología del individuo. En el caso de Dumbledore, la muerte de su hermana Ariana puede ser vista como un efecto traumático que se relaciona con su culpabilidad. Dumbledore asumió el papel del hermano mayor y figura protectora de Ariana, y su muerte ocurrió en un contexto de conflicto entre su hermano Aberforth y Grindelwald. Este conflicto puede ser interpretado como una rivalidad edípica, ya que Dumbledore se vio atrapado entre su lealtad hacia su hermano y sus sentimientos profundos hacia Grindelwald. El superego, según Freud, es la parte de la personalidad que internaliza las normas y valores sociales, es responsable de la autorregulación moral y puede generar sentimientos de culpa cuando se transgreden sus normas. El superego funciona como una especie de conciencia interna, evaluando y juzgando las acciones y pensamientos del individuo. Está compuesto por dos componentes principales, el ideal del yo y la conciencia. El ideal del yo representa los estándares y las expectativas internas a los que el individuo aspira, mientras que la conciencia se encarga de aplicar castigos internos en forma de sentimientos de culpa y remordimientos cuando se transgreden los valores morales. El superego desempeña un papel crucial en la formación de la moralidad y el juicio ético en el individuo. A medida que el superego internaliza los valores y normas de la sociedad, se convierte en una guía interna que dicta lo que es correcto e incorrecto. El superego también tiene un impacto en la percepción del individuo sobre sí mismo, influyendo en su autoestima y sentido de valía personal. Un superego demasiado restrictivo y exigente puede generar sentimientos de culpa excesivos y una autoestima baja.
mientras que un superego débil puede llevar a la falta de remordimiento y a comportamientos inmorales. En el caso de Dumbledore, su sentido de responsabilidad y su papel como líder moral en la lucha contra el mal pueden haber intensificado su sentimiento de culpa por no haber podido prevenir la tragedia que sufrió Ariana. La pérdida de su hermana podría haber sido interpretada por su superego como una falla en su deber de protección y cuidado. La culpa experimentada por Dumbledore puede haber dejado una marca significativa en su personalidad. Es posible que haya desarrollado una tendencia a asumir la responsabilidad excesiva por las acciones y tragedias de los demás. Su sentido de culpabilidad puede haber alimentado su deseo de redención y su dedicación a luchar contra el mal, buscando de alguna manera compensar lo que percibía como su falta personal en proteger a Ariana. Albus Dumbledore demuestra similitudes con varios filósofos, pero uno de los que podría representar mejor sus características es el filósofo moral y político John Stuart Mill. John Stuart Mill fue un influyente filósofo, economista y político británico del siglo XIX, nacido en Londres, Inglaterra. Mill se convirtió en un defensor y exponente prominente del utilitarismo, una teoría ética fundada por Jeremy Bentham, pero que Mill refinó y expandió. La corriente filosófica de John Stuart Mill ha dejado una profunda huella en el pensamiento moral y político. El utilitarismo es una teoría ética que sostiene que las acciones deben ser juzgadas por sus consecuencias y su capacidad para maximizar la felicidad general. Mill, en su obra Utilitarismo, desarrolló esta teoría y la refinó con respecto a su predecesor, Jeremy Bentham. Mill argumentó que no solo se debe buscar la felicidad cuantitativa, sino también la calidad de la felicidad experimentada. Según Mill, la felicidad es el objetivo supremo y el principio fundamental de la moralidad. Para él, la felicidad no se limita al placer sensorial, sino que incluye aspectos más elevados como el desarrollo intelectual, la satisfacción emocional y el bienestar moral. Este enfoque se conoce como el principio del mayor felicidad, que busca maximizar el bienestar general y minimizar el sufrimiento. En otras palabras, buscar el bien mayor. Imaginemos que hay una pequeña comunidad de personas que viven en un pueblo aislado. En este pueblo hay un solo médico y un número limitado de recursos médicos. Ahora supongamos que hay dos personas gravemente enfermas en este pueblo. Una es un anciano que ha vivido una vida plena y la otra es un joven con un futuro prometedor. Desde una perspectiva utilitarista, el objetivo sería maximizar el bienestar general y la felicidad de la comunidad en su conjunto. En este escenario, el médico tiene que tomar la decisión difícil sobre a quién tratar primero debido a los recursos limitados. Aplicado el principio del utilitarismo, el médico podría considerar el impacto a largo plazo de su decisión. Si el médico decide tratar primero al joven, podría argumentar que, al salvar la vida del joven, se le daría la oportunidad de tener una vida larga y productiva, contribuyendo así al bienestar general de la comunidad en el futuro. Esta decisión se basaría en la idea de maximizar el bien mayor, considerando el potencial de felicidad y contribución a largo plazo del joven. Otro ejemplo clásico es el que se muestra en pantalla. Si estás escuchando esto en Spotify, no te preocupes, lo describiré. Supongamos que hay dos carriles de tren. En uno hay 5 personas atadas y en el otro hay una persona. A lo lejos se distingue que se acerca el tren. El carril principal es donde están las 5 personas, pero tú tienes la posibilidad de desviar el tren hacia el carril en donde está solo una persona atada. ¿Qué haces? ¿Dejas que el carril siga su curso? ¿Lo desvías a donde solo está una persona para salvar a las otras 5? ¿Es justo desviar el tren hacia la persona que en teoría estaba a salvo para salvar a 5 que en teoría ya estaban condenados? No hacer nada te hace culpable de la muerte de 5 personas, pues simplemente dejaste que las cosas pasaran. Desviarlo te hace culpable de la muerte de una persona, a pesar de haber salvado a 5. Bien, pues Dumbledore, al seguir la filosofía utilitaria, posiblemente habría desviado el tren hacia donde solo había una persona. Durante su juventud y su compañía con Grindelwald, vivía bajo el lema "por el bien mayor". En el capítulo 18 de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, llamado Vida y Mentiras de Albus Dumbledore, Harry lee una carta de Dumbledore a Grindelwald que dice: Gellert, creo que el punto clave es tu opinión de que los magos deben ejercer su dominio por el propio bien de los muggles. Sí, nos han dado poder, y, en efecto, semejante poder nos da derecho a gobernar,
pero también nos asigna responsabilidades sobre los gobernados. Debemos subrayar este concepto porque será la piedra angular sobre la que empezaremos a construir. Cuando encontremos oposición, y sin duda la encontraremos, esta será la base de todos nuestros argumentos. Nosotros asumimos el control por el bien de todos, lo que implica que cuando hallemos resistencia, debemos emplear solo la fuerza imprescindible. Ese fue tu error en Durmstrang, aunque no me quejo, porque si no te hubieran expulsado, no nos habríamos conocido. Dumbledore está dispuesto a someter a los muggles, pues, en su opinión, sería para un bien mayor. Podemos argumentar que estas ideas extremistas pertenecen a un Dumbledore joven e inmaduro, y tiene sentido, pues tiempo después entendería que el sometimiento a los muggles no implicaría un bien mayor. Esto, en esencia, no representa una filosofía utilitarista, pues el utilitarismo también enfatiza la importancia de la igualdad, la justicia y el respeto por los derechos individuales. El sometimiento de cualquier grupo de personas, incluso si es una minoría, va en contra de estos principios fundamentales. Por otro lado, está el caso de que más tarde sacrificó a Harry para garantizar la derrota de Voldemort. Esto sí que puede ser interpretado desde una perspectiva utilitarista. En ese momento, la acción de sacrificar a Harry se justifica en aras del bienestar y la felicidad general de la sociedad mágica, ya que su muerte es considerada como un medio necesario para derrotar al malvado Voldemort y poner fin a su reinado de terror. Desde la perspectiva utilitarista, el sacrificio de una vida individual en beneficio de la mayoría puede ser considerado moralmente justificable si se logra maximizar el bienestar general. En este caso, se argumentaría que el sacrificio de Harry se realiza en aras de un bien mayor, es decir, la protección y la liberación de la sociedad de la opresión de Voldemort. Además, su sacrificio es una elección personal y voluntaria basada en su sentido de responsabilidad y la importancia de proteger a los demás. No se trata simplemente de imponer un sacrificio a una persona sin su consentimiento. El utilitarismo también se preocupa por la justicia y la equidad. Dumbledore argumentó en contra de la opresión y la tiranía, abogando por la libertad de pensamiento, expresión y acción, siempre y cuando no se dañe a otros. Para equilibrar la maximización de la felicidad con la protección de los derechos individuales, Mill propuso el principio del daño. Según este principio, una acción solo puede ser restringida si causa daño a otros. Además, Mill destacó la importancia de la regla de oro en la ética, que establece tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Dumbledore comparte con Mill un enfoque ético basado en la importancia de la elección personal y la autonomía moral. Ambos defienden la idea de que las acciones deben guiarse por principios éticos y el bienestar general, en lugar de ser impulsados por deseos egoístas. La perspectiva del utilitarismo se alinea con la filosofía de Dumbledore, quien valora el poder del amor y aboga por la tolerancia y la igualdad. Tanto Dumbledore como Mill reconocen la complejidad de la naturaleza humana y la posibilidad de cometer errores. A lo largo de la serie, Dumbledore revela su propia vulnerabilidad y admite sus errores pasados. Al igual que Mill, enfatizó la importancia de aprender de los errores y buscar la mejora personal. A raíz de la trágica muerte de Ariana, la necesidad de poder de Dumbledore disminuyó por completo. Como le dijo más tarde a Harry, no creía que se le debiera confiar el poder después de que su amistad con Grindelwald arruinara a su familia. Dumbledore rechazó repetidamente ofertas para tomar el último asiento del poder y convertirse en ministro de magia, y en su lugar se volvió hacia su verdadero amor, la enseñanza. Como uno de los magos más inteligentes y eruditos de la historia, tiene sentido que Dumbledore quisiera compartir su sabiduría con jóvenes brujas y magos, y volvió a enseñar transformaciones durante su mandato inicial en Hogwarts. Aberforth puede haber estado enojado con su hermano, creyendo que nunca le importó realmente lo que le sucedió a su madre y su hermana o la ruptura entre los dos hermanos, pero eso no podría haber estado más lejos de la verdad. Más allá de evitar un trabajo importante en el Ministerio de Magia y pasar relativamente desapercibido, Dumbledore vivía con remordimientos trascendentales por sus seres queridos. Durante la piedra filosofal, cuando Harry descubre el espejo de Oesed, un espejo que muestra tu deseo más profundo, le pregunta a Dumbledore qué ve el mago anciano en el espejo, y Dumbledore responde que ve
calcetines, un regalo que siempre quiere para Navidad, pero Harry tiene la sensación de que Dumbledore puede no haber estado diciendo la verdad. Más tarde, en Harry Potter y el misterio del príncipe, cuando los dos intentan obtener uno de los horrocruxes de Voldemort de una cueva secreta, Dumbledore bebe una poción para desenterrar el horrible objeto mágico, la cual comienza a torturarlo con visiones aterradoras que lo hacen perder el control, y le grita a Harry que lo lastime a él en lugar de a ellos. Como Harry le dice más tarde a Aberforth, estaba claro que Dumbledore era un hombre atormentado y ellos, por los que estaba llorando, era su familia perdida, y quizá la persona a la que en realidad le gritaba era el mismo Grindelwald. A pesar de que patológicamente evitó ganar demasiado poder, Dumbledore se permitió comprar un mito y tomar el control de uno de los artefactos mágicamente más poderosos de todos los tiempos. En la última entrega de la serie, Harry, Ron y Hermione aprenden sobre las reliquias de la muerte. Harry ha sido dueño de la capa de invisibilidad todo el tiempo, pero la piedra de la resurrección y la varita de Sauco pertenecían a otro, específicamente a Dumbledore. Con el fin de tratar de traer de vuelta a su familia, Dumbledore trató de ponerse el anillo maldito de Voldemort, el cual contenía la piedra de la resurrección, para tratar de obtenerla, y terminó con una maldición fatal, pero mantuvo la posesión de la varita de Sauco después de su duelo con Grindelwald. Como sabía que Voldemort no se detendría ante nada para conseguir la varita más poderosa del mundo, arregló su propia muerte en manos de Snape, afinando la propiedad de la varita hasta que recayó en Draco Malfoy, encargado de asesinar a Dumbledore por órdenes del propio Voldemort. Al final, Harry termina siendo el maestro de la varita, pero sigue siendo una hazaña bastante increíble por parte de Dumbledore no solo ocultar la varita del mal tanto tiempo, sino incluso asegurarse de que nunca funcione realmente para los propósitos de Voldemort. Dumbledore, al igual que muchos otros personajes históricos y políticos, es un ejemplo de cómo la ambición puede nublar el juicio ético. En su juventud, su anhelo de poder y su deseo de cambiar el mundo lo llevaron a tomar decisiones que resultaron trágicas, como su falta de intervención en el conflicto que llevó a la muerte de su hermana Ariana. Esta situación ilustra la idea de que la ambición desmedida y el afán de poder pueden corromper incluso a aquellos con las mejores intenciones. Platón, en su obra La República, plantea que el poder tiende a corromper a aquellos que lo ejercen. Según él, la corrupción surge de la búsqueda de intereses personales y la falta de virtud en los gobernantes. Platón argumenta que las personas que anhelan el poder están más preocupadas por su propia ganancia y beneficio que por el bienestar de la sociedad. En su ideal de gobierno filosófico, propone una forma de gobierno basada en la sabiduría y la virtud, donde los gobernantes están motivados por el bien común y no se dejan llevar por la corrupción inherente al poder. Lord Acton, un historiador y filósofo británico del siglo XIX, es conocido por su famosa frase: "El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". Acton argumenta que cualquier forma de poder, cuando no está sujeto a límites y controles adecuados, lleva a la corrupción moral y a los abusos de autoridad. Él sostiene que la posesión de poder tiende a corromper la mente y los principios éticos de las personas, llevándolas a actuar de manera egoísta y opresiva. Dumbledore era consciente del poder y su potencial corruptor. A lo largo de su vida, acumula un amplio conocimiento del pasado, tanto en el mundo mágico como en el no mágico. Esta perspectiva histórica le permite ser testigo de las devastadoras consecuencias de los abusos de poder y la corrupción en el pasado. La experiencia de eventos como la ascensión de Grindelwald y las consecuencias del poder desenfrenado le brindan una valiosa comprensión de los peligros de la ambición y la corrupción. Uno de los filósofos que contradice la idea de que el poder corrompe es Friedrich Nietzsche. Nietzsche argumentaba que el poder en sí mismo no corrompe, sino que revela la verdadera naturaleza de las personas. Según su visión, aquellos que son inherentemente corruptos y débiles buscarán el poder para ejercer control sobre los demás y satisfacer sus propios deseos egoístas. Sin embargo, Nietzsche también afirmaba que aquellos que poseen una voluntad de poder saludable y una moralidad elevada pueden resistir los efectos corruptores del poder y utilizarlo de manera constructiva.
En su obra Hacia habló Zaratustra, Nietzsche explora el concepto de la voluntad de poder como una fuerza fundamental en la vida humana. Para él, la voluntad de poder representa el impulso básico de superarse a uno mismo, de buscar la excelencia y de afirmar la propia individualidad. Desde esta perspectiva, el poder no es algo inherente, malo o corruptor, sino que depende de cómo se utiliza y de los valores y principios que lo guían. Nietzsche argumentaba que la verdadera corrupción no proviene del poder en sí mismo, sino de la falta de integridad moral y la falta de un propósito superior. Sostenía que aquellos que están dispuestos a enfrentar su propia vulnerabilidad, a cuestionar sus propias creencias y a vivir auténticamente, pueden resistir la corrupción del poder y utilizarlo para el bien común. Dumbledore demuestra una firme creencia en la idea de que el poder pone a prueba el carácter de una persona. Él reconoce que la posesión del poder puede llevar a la tentación y al abuso, y que aquellos que se aferran al poder sin una base ética sólida están en riesgo de corromperse. Esta conciencia lo lleva a ser cauteloso y a ejercer su poder con precaución y moderación. A lo largo de su vida, Dumbledore establece límites para su propio poder y para el poder de aquellos a su alrededor. Él entiende que los límites y los valores éticos son fundamentales para evitar la corrupción. Aunque se enfrenta a numerosas tentaciones y pruebas como la posesión de la varita de Sauco, Dumbledore se mantiene firme en sus principios y valores, demostrando una constante resistencia a la seducción del poder absoluto. Claro que toda esta sabiduría viene de toda una vida de experiencias y errores que lo alejan completamente de un ser perfecto. En las historias clásicas, el mentor a menudo aparece como una presencia paternal o materna que brinda sabiduría y dirección infalibles al protagonista. Sin embargo, en la literatura más reciente, vemos una ruptura en este estereotipo. Los autores han comenzado a explorar las fallas y contradicciones del mentor, retratándolos como personajes complejos y multidimensionales. Y en nuestras concepciones populares, el mentor a menudo se representa como una figura sabia, infalible y virtuosa que guía al protagonista hacia la sabiduría y el éxito. Dumbledore se presenta como una figura de conocimiento y sabiduría indiscutibles. Sin embargo, a medida que la historia se desarrolla, se revelan sus propias limitaciones y errores. Esta ambigüedad nos recuerda que el conocimiento no es absoluto ni infalible y que incluso los mentores más venerados pueden cometer errores y tener sus propias debilidades. Dumbledore desafía la idea de que los mentores son omniscientes, mostrando que también están en constante aprendizaje y evolución. Dumbledore se enfrenta a decisiones morales complejas y controvertidas. Aunque en general busca el bien y lucha contra el mal, sus acciones a veces pueden parecer cuestionables, desde ocultar la verdad sobre el pasado de Harry hasta la falta de intervención en situaciones críticas, como cuando en la Piedra Filosofal deja que Harry se enfrente a Quirrell. Dumbledore muestra que los mentores no siempre toman las decisiones perfectas o moralmente irreprochables. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la imperfección de incluso aquellos que se presentan como guías y ejemplos a seguir. Algo bastante intrigante de Dumbledore es su habilidad para manipular a aquellos a su alrededor, principalmente con Harry, como cuando incluso después de muerto todo continúa ocurriendo según sus planes. Aunque sus intenciones pueden ser nobles, la manipulación plantea preguntas sobre los límites éticos de la guía y el mentorazgo. Dumbledore cuestiona la idea de que los mentores siempre actúan de manera desinteresada y sin segundas intenciones, mostrando que incluso los más sabios y poderosos pueden recurrir a tácticas manipuladoras para lograr sus objetivos. Lo más significativo en la desmitificación de Dumbledore es su humanidad. A medida que su pasado y sus errores se revelan, se presenta como una figura profundamente compleja y multidimensional. La desmitificación del mentor nos recuerda que los mentores son seres humanos, sujetos a sus propias emociones, debilidades y arrepentimientos. Dumbledore nos muestra que incluso aquellos a quienes admiramos tienen sus propias luchas internas y enfrentan desafíos personales. La muerte de Dumbledore en la historia representa una poderosa lección filosófica sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. Nos recuerda la inevitabilidad de la muerte y la importancia de aprovechar el tiempo que tenemos en este mundo. A través de su muerte, Dumbledore enseña a Harry y a los lectores a confrontar la moralidad y a valorar cada momento precioso de la vida. Representa un acto de sacrificio supremo. Dumbledore se sacrifica para proteger a Harry y a los demás, demostrando una profunda comprensión del bien común y la importancia de luchar por lo que es justo y verdadero. Su muerte enseña a Harry sobre el valor del sacrificio personal y el crecimiento emocional necesario para enfrentar
enfrentar las adversidades. Su muerte desafía la idea de que uno debe depender eternamente de la guía y el liderazgo de los demás. La muerte de Dumbledore impulsa a Harry a enfrentarse a sus propios desafíos y tomar decisiones basadas en su propia brújula moral. Representa la transición de la dependencia hacia la autonomía moral y la superación de las limitaciones impuestas por las figuras de autoridad. En el capítulo 35 de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, llamado King's Cross, uno de los momentos más impactantes y filosóficamente profundos del libro, Harry aparentemente muere y se encuentra en un lugar entre la vida y la muerte, donde tiene una última conversación con Albus Dumbledore. En cada libro, Dumbledore, el mentor del protagonista, sostiene conversaciones reveladoras con Harry para responder preguntas pendientes y arrojar luz sobre misterios. Aunque la muerte de Dumbledore no cambia esto, es evidente que estos eventos extraordinarios merecen una explicación profunda. Harry se sacrifica para destruir el fragmento del alma de Voldemort y, aparentemente, pierde la vida. Sin embargo, se encuentra en un lugar enigmático entre la vida y la muerte, como una estación de tránsito. Aquí, Harry se encuentra con dos seres, uno repulsivo, que simboliza la parte corrupta de Voldemort y su destino final. El otro ser es un Dumbledore lleno de sabiduría y orgullo por la valentía de Harry. Pero, ¿es realmente Dumbledore o una proyección de los pensamientos del protagonista? Durante su encuentro, Dumbledore ofrece una explicación sobre por qué Harry no ha muerto. La protección creada por el sacrificio de Lily se amplificó cuando Voldemort usó la sangre de Harry para restaurar su cuerpo, pero el fragmento de alma de Voldemort ya no está dentro de Harry. Además, se menciona que la varita de Harry reaccionó de manera autónoma contra Voldemort, absorbiendo parte de su poder y utilizándolo solo contra él. Estas explicaciones plantean cuestiones profundas sobre la trascendencia y el propósito de Harry en el enfrentamiento contra el mal. Se revela el lado oscuro de Dumbledore. El mentor se muestra arrepentido y temeroso de su propio poder, reconociendo que podría haber caído en la maldad si no se hubiera contenido. Su vida de bondades fue una forma de evitar la tentación y la corrupción. La confesión de Dumbledore revela su humanidad y su lucha interna contra las sombras de su propia personalidad. A pesar de sus errores, Dumbledore elogia a Harry por su nobleza y valentía, considerándolo mejor que él mismo. Esta afirmación plantea la dualidad moral y la posibilidad de superar las imperfecciones humanas. A través de la conversación, Harry perdona a su mentor y lo anima, reconociendo que Dumbledore fue una persona que dejó atrás sus errores. La interacción entre ambos personajes destaca la importancia de comprender y aceptar nuestras fallas mientras buscamos la redención y el crecimiento personal. Este capítulo nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte y su relación con la existencia humana. La experiencia de Harry en King's Cross sugiere que la muerte puede ser vista como una transición hacia otro estado de ser, en lugar de ser el final absoluto. Durante su conversación con Dumbledore, Harry se enfrenta a la elección de volver a la vida o aceptar la muerte. Este momento plantea preguntas filosóficas sobre la trascendencia y el significado de la existencia humana. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Existe un plano más allá de nuestra realidad física? A través de este capítulo, J.K. Rowling nos invita a cuestionar y reflexionar sobre estas cuestiones trascendentales. No sé si esa fue la intención de la autora o si conscientemente quería profundizar en ello, pero para eso existe el análisis y la interpretación de una obra. Y, como en todos mis videos, esta es mi interpretación. En King's Cross, Dumbledore guía a Harry en su búsqueda de significado y propósito. La conversación entre ambos personajes profundiza en temas como el amor, el sacrificio y la elección moral. Dumbledore le revela a Harry que el poder del amor y la elección de hacer lo correcto son fundamentales para encontrar sentido en la vida. Este mensaje filosófico nos lleva a considerar la importancia de nuestras acciones y decisiones en la construcción de un sentido personal y colectivo. Durante su conversación, Harry cuestiona la naturaleza de Voldemort y si existe alguna parte buena en él, en el momento en que ve la parte mutilada que el mismo Voldemort asesinó de sí mismo, al intentar matar a Harry y le pregunta a Dumbledore si es posible ayudarlo. ¿Será esta una forma de decir que hasta un tirano como Voldemort podría alcanzar la redención? Esta exploración de la dualidad moral plantea interrogantes filosóficas sobre la naturaleza humana y el libre albedrío. Dumbledore destaca la importancia de las relaciones humanas y el poder del amor y la amistad. Esta idea filosófica resuena en todo el capítulo, ya que el amor y la conexión emocional son fundamentales para el desarrollo de los personajes y la superación de las adversidades. Se nos recuerda que nuestra humanidad radica en nuestras relaciones y en la capacidad de amar
y ser amados. Dumbledore representa un arquetipo multifacético que va más allá de ser simplemente un guía o figura de autoridad. Su carácter está marcado por la sabiduría, pero también por las fallas y los arrepentimientos. Su búsqueda constante de conocimiento y su visión de la importancia del amor y la elección moral son elementos que enriquecen su personalidad y su papel en la historia. La desmitificación del mentor se produce al desafiar la idea convencional de que los mentores son figuras infalibles y perfectas. A pesar de su sabiduría y experiencia, muestra sus propias debilidades y dudas. Su humanidad y su capacidad para aprender de sus errores lo convierten en un mentor más realista y conectado con el mundo de los lectores. En definitiva, Albus Dumbledore nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la trascendencia personal y la importancia de nuestras elecciones morales. Su personaje nos desafía a cuestionar los estereotipos y a entender que incluso los mentores más venerados tienen sus propias luchas internas. Espero que este video haya proporcionado una visión más profunda y enriquecedora del personaje de Dumbledore, destacando su psicología compleja, su filosofía inspiradora y la forma en que desafía las expectativas tradicionales, que nos sirva de recordatorio de que todos somos seres humanos en constante evolución, capaces de aprender y crecer a través de nuestras experiencias. Y bien, esto ha sido todo por el momento. Te invito a compartir, dar like, dejar un lindo comentario y o suscribirte, pues así me ayudarías bastante a que este proyecto siga creciendo. Me despido, yo fui, soy y seguiré siendo Rogelio. Hasta la próxima.